Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar un poquito de la unidad, el armado de la unidad y la recepción del usuario crítico pediátrico a sala de emergencias. Ustedes saben que las urgencias pediátricas se pueden presentar en cualquier lugar de asistencia, ya sea en un centro de salud, en la prehospitalaria, o sea, en la calle o en el domicilio donde el usuario tiene que ser asistido por un equipo móvil de emergencia, a nivel hospitalario, que siempre lo recepcionamos en la urgencia, y a nivel hospitalario también en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, la UCIP. Hoy vamos a estar haciendo referencia a la atención hospitalaria o la recepción en sala de emergencia. El concepto o la definición de estado crítico es una situación clínica en la cual se ve alterada de alguna forma una o varias constantes vitales o es susceptible de que se puedan alterar, llevando a un compromiso importante de la continuación de la vida. Ustedes, si se acuerdan, lo que nosotros utilizamos siempre es el triángulo de evaluación pediátrica, que en este momento yo no se los puse en las diapos, porque así vamos a hacer un ejercicio con tareas referentes al triángulo. O sea que todo niño que cursa situaciones agudas, que lo ponen al borde de la muerte, generalmente estas situaciones van a incluir compromiso tanto de la función respiratoria, cardíaca, neurológica, o dos de una de las tres, o las tres juntas. ¿Cuáles son las más frecuentes? El distrés respiratorio, moderado o agudo, que puede ser por obstrucción, ya sea una OVA, que se llama obstrucción de la vía aérea superior, que es una emergencia bastante grave en los niños, que se puede dar por atragantamiento, por ejemplo, o por patologías obstructivas, ¿tá? Una bronquiolitis, un asma, bueno, crisis convulsivas, que pueden ser de moderadas a severas. Esto como que dejaría por fuera las crisis convulsivas relacionadas a la hipertermia, en donde generalmente son de corta duración y se den solas, ¿tá? La deshidratación moderada o grave, que esta puede ser provocada generalmente por gastroenterocolitis, la sospecha de sepsis o de inflamación multisistémica, reacciones alérgicas que pueden ser desde moderadas o graves, o un shock anafiláctico, por ejemplo, o politraumatismos. Ustedes ven que en todos estos casos lo que se necesita son acciones sobre todo urgentes, donde el tiempo de respuesta del equipo sanitario es importante. ¿Cuál es el objetivo? Recibir al paciente y proporcionarle cuidados inmediatos. O sea, tiene que ver con el tiempo de asistencia. El personal para esto, para que la asistencia sea de calidad, el personal va a tener que ser idóneo, va a tener que estar capacitado y entrenado para situaciones de ese tipo. Por supuesto, en los servicios se cuenta con protocolo para que todo el mundo ya sepa los pasos a seguir en cada una de las situaciones. Se va a usar el soporte tecnológico, ya sea en cuanto a equipos y a técnicas, y las condiciones ambientales adecuadas, que ahora vamos a ver cuáles son. Al ingreso, las acciones por orden de prioridad va a ser elegir el sitio de atención. Ustedes saben que en la pediatría nosotros manejamos niños de 30 días a 14 años. Entonces, las situaciones, nosotros las unidades, o sea, las camas que tenemos, todas tienen ruedas, y muchas veces, dependiendo del tamaño del paciente, será la cual elegimos, o tendremos que sacar uno, poner otro y demás. La monitorización de las constantes vitales, la asistencia de esas constantes, o sea, en la emergencia muchas veces no tenemos el diagnóstico, sí tenemos el diagnóstico fisiopatológico, sabemos cuál es la alteración fisiopatológica que está alterada. De pronto no tenemos el diagnóstico médico, pero bueno, vamos a tratar de revertir
por ejemplo, si viene un niño con cianosis, vamos a colocarle oxígeno inmediatamente. No sabemos qué tiene, pero le vamos a colocar oxígeno porque sabemos que está precisando eso. Como eso, otras tantas acciones, como ser los accesos vasculares y demás. La idea es conseguir la estabilidad hemodinámica y después se iniciará una valoración más cuidadosa y más digamos, investigando más de cuál es el cuadro, cuál es la historia de ese niño que lo lleva hoy a estar en ese estado crítico. Y bueno, después nos plantearemos objetivos de cuidados. Las unidades tienen que estar siempre prontas con todo el equipamiento para recibir al niño. No podemos esperar que llegue el niño para estar yendo a buscar cosas. O sea, las unidades tienen que estar prontas y generalmente vamos a tener que conocer las condiciones básicas del paciente, ¿tá? Y contar con el equipo adecuado. ¿Cuál es el equipamiento básico para cada unidad? Bueno, las camas, que pueden ser cunas, pueden ser camas grandes, cama de preescolar, la utilización de los monitores, todo tipo de equipo para ventilación, equipos e insumos de ventilación, que puede ir desde una cánula nasal, pasando por todo lo que es la oxigenoterapia tradicional, máscaras de flujo libre, el aparato de oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación no invasiva, hasta la ventilación invasiva. O sea, todo lo que es soporte respiratorio, de menos a más, vamos a tener que tener en esa unidad, más un cardiodefibrilador, electrocardiógrafo, bombas de infusión, cantidad de enchufe suficiente y fuentes de oxígeno, aire comprimido y aspiración central. Las cunas térmicas en general son camas que se usan para los más pequeñitos. Tienen una fuente de calor y son ideales porque son altas, o sea, nos queda cómodo trabajar en ellas. El paciente se lo puede tener sin ropa porque está calefaccionado, sobre todo en los más chiquitos, que tenemos que ver si tiene esfuerzo respiratorio y demás. Pueden estar solamente con el pañal, que van a estar calefaccionados. Después las cunas se utilizan para los lactantitos más grandes, niños de 1 año y medio, 2, y deben ser articuladas por lo menos en 2 partes para lograr posicionar al paciente. Más allá que después, por ejemplo, los lactantes, para mantener una posición, por ejemplo, de Fowler o semi-Fowler, vamos a tener que utilizar sunchos y otras cosas para que no se resbalen, pero igual las camas tienen que ser articuladas en 2 partes. Y después las camas grandes para niños escolares y adolescentes, que son articuladas por lo menos en 3 partes, y siempre todas tienen que tener barandas. Las incubadoras, nosotros no usamos incubadoras, pero en algunos servicios de cuidados críticos de neonatología se utilizan y son óptimas para calefaccionar a los prematuros. Acá era lo que yo les decía, las líneas eléctricas tienen que tener enchufe para el respirador, para las bombas de infusión, y otros equipos que necesitemos enchufar, lámparas de calor, etcétera. Oxígeno, siempre está identificado por el color verde del oxígeno, y el aire comprimido por el color amarillo, y ahí hay un puntero para conectar la aspiración que no está conectada. Dentro de la monitorización, que es muy importante para los pacientes críticos, nos va a ayudar a conocer de una manera objetiva y constante el estado hemodinámico del paciente y si hay alguna alteración de los límites normales. Sirve como medidas anticipatorias para prevenir complicaciones y de ninguna manera nos va a eximir de estar del cuidado continuo del enfermero al lado del paciente. Los monitores ideales, lo ideal es que tenga, estos se llaman multiparamétricos, que tienen para medir la presión arterial, no invasiva a invasiva, la saturometría, la temperatura, dependiendo de
la condición del niño será lo que nosotros vayamos a usar. En general, en la emergencia, lo que utilizamos es el trazado electrocardiográfico, la saturometría y la frecuencia cardíaca. En otras unidades más complejas se pueden utilizar otro tipo de monitorización, como presión intracraneal, la capnografía y demás. Esto es lo que yo le decía, ningún monitor va a sustituir la presencia del clínico al lado del paciente. Generalmente vamos a utilizar la monitorización no invasiva con la frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial y saturación. Lo ideal es que nosotros conozcamos los rangos de normalidad. Ustedes saben que los valores normales de algunas variables, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, va a variar según la edad del niño, por lo cual nosotros tenemos que conocer esas variables sobre todo para afinar el límite de las alarmas. En cada paciente nosotros vamos a tener que poner una alarma inferior y una superior. Por ejemplo, frecuencia cardíaca, si tenemos un niño grande, por ejemplo, que donde sabemos que la frecuencia cardíaca es de entre 80 y 100, bueno, vamos a poner la alarma, por ejemplo, en 60 como mínimo para que pite, y en 120 como máximo. O sea, para eso nosotros tenemos que conocer las variables, las constantes normales, que en pediatría van a variar. Vamos a recoger datos observados y lo que nos pueda contar el familiar. Y vamos a usar la inspección, la entrevista, la exploración física. Siempre la exploración física se hace por sistema, se entrevista a los padres. Tenemos que saber cuáles son los patrones normales de ese niño y habituales, si es un niño normal o tiene algún problema de desarrollo, porque a la hora de pronto de valorar la conciencia y demás, son cosas que tenemos que tener presente, y detectar cuáles son los problemas que, como yo les decía, la historia, qué fue lo que desencadenó este cuadro actual, y a partir de eso nosotros planificaremos los cuidados. Vamos a hablar del nivel de conciencia, la frecuencia cardíaca, la temperatura, el llenado capilar, los pulsos, presión arterial, saturación, gasto urinario, todo eso forma parte de la valoración hemodinámica. Algunas cosas son para evaluar la perfusión periférica y otras la perfusión central, o sea, cómo esos órganos se están perfundiendo. La temperatura se debe mantener en los límites normales, ya que cualquiera de los dos extremos, tanto la hipotermia o la hipotermia, van a generar alteraciones, va a generar que sea refractario a todo el tratamiento que se le está realizando. Por lo tanto, bueno, tendremos que tener presente si al niño hay que abrigarle, que ponerle una lámpara de calor, o por el contrario tenemos que realizar medidas físicas o antitérmicos para la hipertermia. La hipertermia me va a dar mayor consumo de oxígeno, mayor consumo calórico, mayor producción de anhídrido carbónico, taquicardia, vasodilatación periférica, vasoconstricción pulmonar, etcétera. La presión arterial, el método generalmente es no invasivo, se da por insuflación. Se puede programar en el monitor cada cuánto quieren, por ejemplo, si tienen un paciente inestable que se le está reponiendo, o tiene una PA que no está del todo normal, yo puedo programar que quiero, por ejemplo, que el manguito se insufle, porque quiero controlar esa PA cada media hora o cada una hora, lo que ustedes
o sea, dependiendo del cuadro clínico, lo que ustedes quieran, el periodo de tiempo entre que ustedes quieran controlarla. Lo bueno, la presión arterial se puede colocar en varias zonas, del cuerpo, puede ser los miembros superiores, puede ser los miembros inferiores. Bueno, otro control es la saturometría, que es útil en pacientes bien perfundidos y normotérmicos, si no me va a dar error. Si el paciente está vasocontraído o está mal perfundido, me va a dar error. También se puede, no requiere calibración. Tendremos que tener presente el tamaño del niño para elegir el sensor adecuado, y se debe rotar cada 2 horas porque va a estar envolviendo un miembro, y esa luz genera calor y puede provocar quemaduras. Entonces cada 2 horas se debe rotar. Por supuesto que la quemadura se va a formar más rápido si ese miembro está mal perfundido, porque hay menor circulación. El monitoreo de la presión venosa central, que lo que hace es medir la presión del sistema corazón derecho. Sobre todo se utiliza en pacientes que han sido repuestos con cargas de volúmenes, que pueden ser los politraumatizados, por ejemplo, donde ha habido pérdidas hemáticas. En general, en la emergencia no se utiliza, porque para medir la presión venosa central necesitamos una vía venosa central que generalmente no conviene colocarla en la fase de reanimación y estabilización, sino en una segunda etapa, cuando el paciente va a la UCIP, ya que se puede hacer una vez que el paciente está estabilizado, en mejores condiciones de asepsia y demás. La frecuencia de la evaluación, o sea, cada cuánto vamos a controlar al paciente, bueno, va a depender si es un paciente que ya está estable, que está inestable, o si va a ser trasladado. Ustedes saben que los traslados y el transporte es una cosa que desestabiliza demasiado a los pacientes críticos. Muchas veces los pacientes se dice que son intrasladables por riesgo de vida. Entonces, bueno, vamos a tener, dependiendo el destino y el estado del paciente, cada cuánto van a ser los controles. Los objetivos que nos vamos a plantear en cuanto a los cuidados van a ser medibles. Los vamos a plantear durante la internación. Más allá de las tareas interdependientes, nosotros nos planteamos objetivos medibles en cuanto a las tareas independientes de enfermería, todo lo que tiene que ver con los dispositivos o prótesis que llamamos, los cuidados de la piel y demás. Bueno, estaría por acá. Lo ideal es que el equipo que asiste a pacientes en estado crítico tengan que tener una buena, no solo que estar aptos para eso, sino también una actitud proactiva, con espíritu de anticipación. Para eso hay que saber, hay que estudiar, o sea, determinadas patologías, cuál puede ser el desenlace, qué cosas llevan a la peoría de ese cuadro, para realizar una acción oportuna. Y bueno, una vez que se actúa, se hace como una evaluación con espíritu autocrítico y constructivo, para que la asistencia sea cada vez mejor. Bueno, los dejamos por acá, espero que les haya gustado, y bueno, ahora después vamos a plantear cuál va a ser la tarea para este microlearning. Muchas gracias.